Es una situación también que nos preocupa a nosotros, pero bueno, somos conscientes de la situación sanitaria y de las medidas que se tomaron, que nos parecen que fueron precoces y oportunas en lo que respecta al problema de la pandemia, y que también sabemos que tenemos un grupo de pacientes que no estamos... la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, ¿sí? Entonces, pero también tenemos que saber que los pacientes mayores de 65 años, los pacientes con antecedentes de cardiopatías, los hipertensos severos, los pacientes renales, los pacientes diabéticos, son comorbilidades que hacen a que si contraen el coronavirus, tienen un mayor riesgo de muerte, ¿sí? Entonces, dilema en el que se nos pone, porque sabemos que esos pacientes tienen que estar en sus casas, aislados, y ser solidarios con ellos mismos y con nosotros, ¿para qué? Para que no contraigan la enfermedad. Pero sí es oportuno empezar a pensar cómo lo cuidamos para evitar que tengan complicaciones cardiovasculares. Complicaciones cardiovasculares son el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, que son las causas de muerte e incapacidad, principales causas de muerte e incapacidad en el mundo. Entonces, ya no estamos viendo cómo innovar esto, porque son cosas nuevas y que vamos a tener que ir, son nuevos paradigmas a los cuales nos enfrentamos, y que ver cómo podemos llegar a contener a estos pacientes. Claro, pero a ver, Dentro de, habrá pacientes que en estos días tendrían que hacerse estudios más complejos o una medicación que no la están siguiendo correctamente o ustedes no los están viendo todo el tiempo necesario. Ya hay un margen de población que está en riesgo, ¿es correcto? Así es. Ya hay un Día Mundial del Corazón que tiene este objetivo de prevenir las muertes cardiovasculares, que son las medidas saludables que recomendamos los cardiólogos cada vez que tenemos la posibilidad de poder difundirlo, que es cuidados basales, simples, como la dieta saludable, cambio de hábitos en lo que respecta a evitar el sedentarismo, a dejar el cigarrillo, a controlarse la presión arterial, a medirse el colesterol, a hacerse controles periódicos. Esos controles lo hacíamos seguramente y lo transmitíamos antes de que pase esto. Esos controles básicos lo dejamos de hacer, y también por ahí dejamos de trabajar sobre la conciencia de estos pacientes que tienen que cuidarse. Entonces, hoy por hoy, digamos, si vos me decís cómo podemos llegar, qué podemos ofrecerle a estos pacientes, y sí, tal vez así con la telemedicina es una alternativa como la que estamos haciendo ahora, es una alternativa que ya en los países de primer mundo se la está desarrollando, y que ya está pensada en nuestro entorno también. Pero mientras tanto poder llegar a la población que está aislada en su domicilio, como tiene que estarlo. ¿Por qué? Porque son un grupo de riesgo, y que bueno, que siga siendo, que tiene que saber que son los que más por ahí tienen que cuidarse, y tratar de hacer actividad física aeróbica, 30 minutos en la casa, tratar de hacer una dieta saludable en lo que respecta a evitar el consumo excesivo de sal, azúcar, evitar los panificados. ¿Para qué? Para que no aumenten de peso, ¿sí? Porque hoy el hecho de estar en la casa, uno tiende a comer más. Entonces buscar eso en lo que respecta al paciente que fuma, evitar fumar, porque los pacientes, como te decía, los pacientes mayores de 65 años tienen un riesgo mayor, ¿sí? Y los pacientes que tienen cardiopatías conocidas, como hipertensos severos, diabéticos, como te decía antes, tienen también un riesgo aumentado si contraen el coronavirus. Pero ellos son los que tienen que más que hacer el aislamiento social que nos permite prevenir de no enfermarnos. Porque si se enferman, es un virus bastante agresivo, entonces es difícil, la recuperación es muy tardía, y el impacto en la salud de estos pacientes es bastante agresiva. Entonces, eso es una. Pero también somos conscientes, como te decía antes, que
que también son pacientes que al estar sin controles también están expuestos a sufrir eventos cardiovasculares. Están teniendo las consecuencias de pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio y que por esta situación de miedo no concurren a los hospitales. Y muchas veces, digamos, son pacientes que ya conocen la sintomatología del infarto y por el temor a contagiarse, minimizan los síntomas o muchas veces llaman y los sistemas de salud están colapsados y no pueden acceder al sistema de salud. ¿Cómo advertir tanto quien lo sufre como su entorno y hasta inclusive te diría el profesional? No todos los profesionales que se van a acercar van a tener conocimiento de cómo manejarse con un paciente de estas características. Sí, nosotros, bueno, las manifestaciones clínicas de un infarto para este tiempo o etapa pre-coronavirus, intentamos intuir a la población los síntomas del infarto, que es el dolor precordial, opresivo, irradiado al brazo, irradiado al cuello. Son síntomas que tienen que alertar al paciente sabiendo que está sufriendo un evento y que tiene que recurrir a un centro de salud porque es más riesgo que pasar un infarto en la casa que llegarse a un sistema de salud por más que estemos en una etapa de pandemia. Porque, como ya dije antes, es la principal causa de muerte. O si está teniendo alteración en la motilidad de un brazo, o alteraciones en el habla, alteración en la visión, son síntomas que un accidente cerebrovascular, un ACV. Entonces, esos son síntomas que debe ser alertado para concurrir a un servicio de salud y ser atendido. Esto lo decimos porque va a pasar, entonces hay que alertarlo y estamos preparados, digamos, para atenderlo. Hoy por hoy el sistema de salud local, digamos, está en una situación que ojalá que sigamos así y que tenemos nuestro sistema está complaciente, tenemos una tasa de camas de terapia intensiva y cuidados intensivos o guardia, que tenemos una baja de pacientes en relación a épocas anteriores. La gente se queda en la casa y no está saliendo a consultar, a ver, a no ser que ya esté en una situación muy grave, pero además no sabe tampoco a dónde ir, a qué guardia va a estar abierta, hay todo un tema con eso. Como nos manejamos antes, todas las guardias, tanto a nivel de hospital como a nivel de sanatorios privados, estamos trabajando en todas las especialidades y preparándonos porque también nosotros somos afectados por el coronavirus. En Europa, en Italia y en España, un 20% de los infectados eran personal del servicio de salud. Entonces, esta etapa a nosotros nos permite prepararnos para cuidarnos, porque este virus es excesivamente contagioso y cuanto más próximo es más contagioso. Por eso es la distancia que tenemos que mantenerla de 2 metros. Y bueno, y nosotros como médicos, para atender a un paciente tenemos una relación estrecha y que muchas veces hay un porcentaje de pacientes que es un 20%, que son asintomáticos, que pueden estar con la virosis y estar asintomáticos y consultan por otra patología. Entonces son el momento a que nos exponemos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para cuidarnos de que ese paciente que llega sin síntomas tampoco nos complique a nosotros, porque si el personal de salud se contamina, se infecta, no hay posibilidad de recambio, porque ese médico que se ve afectado tiene 14 días que salir de 14 a más días, mínimo 14, de cuarentena y si toda la evolución es buena, porque muchas veces el hecho de trabajar con esta situación que muchas veces es angustiante, a los profesionales de salud también nos baja la defensa, nos agarra mal parado y un coronavirus nos lleva a mal camino, digamos. Para cerrar, ¿cuál sería el mensaje, José Luis, que te interesaría que nos quede así como cosa firme, convincente para quien te escucha? Estamos en una situación, es una pandemia, es una crisis sanitaria mundial, ¿sí? Que tenemos que ser conscientes de eso, que no podemos minimizar, a pesar del momento que estamos viviendo
localmente, que no teníamos muchos casos, y tenemos que ser conscientes de que el aislamiento social es la mejor del tratamiento que tenemos por hoy, de no agarrar la enfermedad, ¿sí? Que es duro, pero que la estamos padeciendo todos. Entonces tenemos que ser solidarios, cooperativos, quedándonos en nuestras casas, que tenemos que saber que hay un grupo de pacientes que son más vulnerables y que si se enferman la van a pasar mal, entonces que son este grupo de pacientes, los mayores de 65 años, los pacientes con antecedentes cardiovasculares, los diabéticos tipo 1, insulino dependientes, los pacientes con insuficiencia renal, las embarazadas, tienen que tener, digamos, extremar las medidas en ellos, ¿sí? Y mientras también otro mensaje que el paciente con antecedentes cardiovasculares, que los pacientes cardiovasculares con antecedentes cardiovasculares tienen que seguir cuidándose en su casa con lo que ellos saben, la dieta saludable, hacer actividad física, tratar de controlar el estrés, que ya esto va a pasar, ¿sí? Y lo vamos a poder volver a controlar. Y los pacientes que por ahí perciban un síntoma, los pacientes que perciban un síntoma que es relacionado a lo que dije, al dolor de pecho o al pérdida de fuerza de un brazo, que pueden estar sufriendo un evento cardiovascular y que por más que estemos en la etapa de la pandemia, no podemos dejar de recurrir a una consulta médica, porque es más riesgo eso que ir a un servicio de salud.